Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios. En el tema 28 acerca de las bienaventuranzas, en su sexta parte, continuamos hablando acerca de la bienaventuranza de los limpios de corazón y continuamos hablando acerca de cómo los limpios de corazón pueden ver a Dios en todo lo que ellos hacen. Así que vamos a ir a Hebreos 12, versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente: Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estos pasajes son preciosos y son muy citados, muy referenciados acerca de nuestro caminar con el Señor. Estos pasajes nos invitan a santificarnos para el Señor, a saber que el pecado solamente nos estorba en nuestro caminar con el Señor, en nuestro servicio al Señor. El pecado solamente nos estorba cuando dice que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia. Este pasaje nos invita a seguir adelante en nuestro caminar con el Señor, en el servicio al Señor, en ser discípulos de Cristo. Cuando nos dice que teniendo alrededor tan gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto es cada día imitar al Señor Jesucristo, ser como Él, dar su ejemplo al mundo, entregar nuestras vidas por amor al Señor. Esto es lo que nos invita, y no es un llamado nada fácil, no es un llamado que le agrade a cualquier persona. El negarnos cada día, el entregar todo cada día por amor al Señor. Pero es que no hay forma de hacer esto sin tener presente en cada instante al Señor Jesús, sin recordar su obra en la cruz, su victoria, su gran amor por nosotros. Es imposible seguir al Señor. Cuando lo miramos a Él, es que cuando vale la pena entregar todo, porque Él es digno de todo lo que somos. Por tanto, es que nuestro ánimo no se cansa hasta desmayar, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestro motivo, Él es nuestra razón para seguir adelante, y gloria a su santo nombre. Amén. Y ahora vamos a ir a 2 de Pedro 1, versículos del 5 al 9, que dice lo siguiente: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bueno, este pasaje llama bastante la atención, es muy confrontante, es bastante bueno para hacernos recordar que debemos de caminar en el proceso de santificación cada día. La justificación por la fe es un instante, pero la santificación es un proceso que el Espíritu Santo hace en la vida de cada hijo de Dios cada día. Por tanto, vemos que en este pasaje el apóstol Pedro nos invita a no simplemente ver lo que el Señor ha hecho, que el Señor nos salva por su gracia,
y seguir viviendo como cualquiera lo haría. Obviamente esto es contrario al mensaje de las Escrituras. Este mensaje nos invita a crecer cada día en nuestra semejanza al Señor Jesucristo, en avanzar y avanzar en esto, en procurar cada día ser más como el Señor Jesucristo. Si hay algo en nosotros que por la gracia de Dios hemos desarrollado, si hemos desarrollado nuestra fe, tenemos que desarrollar ahora la virtud. Si hemos desarrollado el conocimiento, tenemos que desarrollar ahora el dominio propio. La paciencia, tenemos que avanzar cada día. Hay mucho en nosotros que debemos de cambiar y debemos de ser sinceros y honestos con nosotros mismos acerca de cuál es nuestra condición, que no por conocer al Señor Jesús ya somos perfectos en esta vida. No debemos de ser muy conscientes de todo lo que debemos de entregar al Señor, de todo lo que debemos de negarnos de nosotros mismos y de todos los peligros que hay en nosotros para dejar de ver la gloria de Dios muchas veces. Por eso dice al final del pasaje que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Aquel que no busca santificarse y avanzar en su semejanza al Señor es ciego porque ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquel que no es consciente de la obra del Señor Jesús no va a buscar la santificación. Pero aquel que sabe que el Señor Jesucristo pagó un alto precio para purificarnos, para santificarnos, para darnos una nueva vida, no va a permitir que esos trapos sucios, que esa vieja inmundicia que él vivía, siga reinando sobre su corazón. Por tanto, estos pasajes nos hablan acerca de ver a Dios en nuestra búsqueda de agradarlo a Él. Ahora vamos a otro pasaje muy hermoso, el cual es Lucas 10, versículos del 33 al 34, que dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este pasaje está en la parábola del buen samaritano, y sabemos que según las Escrituras el buen samaritano es el Señor Jesús, que siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, siendo digno de toda gloria y toda honra, se acercó a nosotros, siendo nosotros sus enemigos. Aún así, Él tuvo misericordia de nosotros y nos rescató cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y este pasaje es muy interesante porque dice que el buen samaritano, viendo al hombre en el camino, fue movido a misericordia y se acercó a él y le ayudó. Esto es lo que hace un hijo de Dios. Esto es lo que hace alguien que ve a Dios. Aquel que ha conocido la misericordia y la gracia de Dios para con él. Aquel que ha sabido lo que es ser consolado por Dios, ser levantado por Dios cuando estaba caído. Aquel que ha sabido lo que es tener una nueva vida en el Señor cuando sabe que estaba muerto. No va a ignorar a aquel que sufre. No va a ignorar a aquel que no le ha resplandecido la luz del Señor. Es movido a misericordia aquel que ve a alguien en una circunstancia difícil, aquel que ve a alguien perdido, a alguien afligido. Se ve como hace tiempo él estaba, hasta que llegó Jesús y cambió todo en su vida. Por tanto, cuando vemos a alguien afligido, cuando vemos a alguien vacío, cuando vemos a alguien sufriendo, en lo perdido que puede estar el corazón sin el Señor,
no debemos de juzgar a esa persona, sino orar por él, tener misericordia de él, acercarnos a él y buscar llevarlo a los pies del Maestro por medio de rogar al Padre por su vida y hablar a él acerca de la palabra de Dios. Hay muchísimos textos que nos hablan acerca de amar al prójimo en toda circunstancia, pero este es uno de los más especiales. Y ahora vamos a Juan 5, versículos del 39 al 40, el cual dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En este pasaje el Señor Jesús está exhortando a aquellos maestros de la ley, aquellos fariseos, escribas, que leían la palabra de Dios, leían las Escrituras, que las conocían al dedillo, que tenían un gran dominio de ellas, entre comillas, pero cuando vino el Señor Jesús, no le reconocían. Ellos habían estudiado la palabra por mucho tiempo, pero cuando la palabra estuvo frente a ellos, cuando la palabra se hizo carne, ellos no la conocieron. Ellos no vieron al Señor Jesús. Por tanto, vemos que ellos no tenían un verdadero entendimiento de las Escrituras. Esto es lo que les dice el Señor: ustedes deben de escudriñar las Escrituras, deben de estudiar profundamente las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen vida eterna, porque ellas hablan acerca de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ellos aún estaban ciegos, ellos aún podían leer la palabra todas las veces que quisieran, pero no tenían un corazón contrito y humillado para ver a Cristo en cada pasaje. No tenía un corazón contrito y humillado ante Dios para ver al Maestro y su enseñanza. Estaban más preocupados por gloriarse ellos mismos que por ver al Salvador anhelado, prometido en las Escrituras. Y hay muchísimos pasajes que nos hablan acerca de ver al Señor en su palabra. Ver al Señor en su palabra. Aquellos que no conocen al Señor, que aún el Señor no ha alcanzado. Ellos no ven nada precioso en las Escrituras. Ellos ven las Escrituras como un libro cualquiera. Pero aquellos que por la gracia del Señor hemos sido aceptados en Cristo Jesús, vemos las Escrituras como el alimento de cada día, como lo más importante, como aquello que nos llena de esperanza, nos llena de sabiduría, nos lleva al conocimiento de nuestro amado Señor. Y por esto es que escudriñamos las Escrituras, y solo por el Espíritu Santo es que podemos entender. Solo por el Espíritu Santo es que viene el conocimiento, el verdadero conocimiento, la verdadera iluminación de las Escrituras. No es por el Espíritu Santo. Nosotros en nuestra capacidad no podríamos entender nada de la Escritura. Y ahora, para finalizar, tenemos claramente la promesa de que veremos al Señor cuando estemos junto a Él. Y es lo que nos dice la palabra en Daniel 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Este pasaje está en medio de un capítulo que nos habla acerca de la segunda venida del Señor. Y es maravilloso porque dice que muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Cuando el Señor venga por nosotros,
es que Él va a consumar esa santificación en nosotros, cuando ya no tendremos que luchar más con el pecado, cuando ya no tendremos que luchar más con las tentaciones de este mundo caído. Gloria a Dios, debemos de anhelar ese momento. Pero mientras la batalla no haya terminado, no debemos de rendirnos, de bajar los brazos. Podremos descansar entonces. Podremos descansar entonces cuando estemos con el Señor. Pero mientras tanto, hay mucho que luchar, hay mucho que rogar al Señor para que nos limpie cada día más. Para que el Señor cree en nosotros un corazón limpio, como es la petición en el Salmo 51. Y nuevamente, como nos mostraba el mensaje anterior, que aquellos que son impíos, aquellos que rechazan al Señor, no entienden, pero los que entendidos comprenderán. Por la gracia de Dios, aquellos a quienes el Señor limpia el corazón, lo comprenden, lo conocen, lo buscan y saben lo glorioso acerca de quién Él es. Por tanto, en estos pasajes el día de hoy hemos hablado acerca de ver al Señor en nuestro servicio a Él, en nuestro llamado a ser discípulos de Él, ver al Señor en nuestro proceso de santificación, proceso de entregarle todo a Él, ver al Señor en nuestro prójimo, en aquel que sufre y que no ha conocido al Señor, como viendo la obra que Dios ha hecho en nosotros y siendo movidos a misericordia hacia Él. Ver al Señor en las Escrituras y la gran promesa de que estaremos con el Señor y siendo completamente limpios y purificados solamente por su gracia y su misericordia. Amén. Y antes de finalizar, quisiera compartir un par de citas de aquel gran predicador Charles Spurgeon acerca de este tema, las cuales son las siguientes. Muchos de nosotros podríamos testificar, si este fuera el tiempo de hacerlo, que existe tal cosa como la comunión con Dios, incluso aquí en la tierra, pero los hombres pueden disfrutarla únicamente en la medida en que renuncien a su amor al pecado. No pueden hablar con Dios después de haber estado hablando con la inmundicia. Esto es otro regalo que tienen aquellos que son limpios de corazón, poder tener la comunión con Dios. Qué increíble regalo. Pero si tenemos un corazón sucio, si tenemos un corazón dividido entre el pecado y Dios, no podremos ver la gloria del Señor en la comunión. Estaremos constantemente enfocados en la basura y no en el tesoro que es el Señor Jesucristo. Y una última cita que dice: y por último, llegará el tiempo cuando aquellos que han visto así a Dios en la tierra le verán cara a cara en el cielo. Oh, el esplendor de esa visión. Es inútil que intente hablar de ella. Posiblemente dentro de una semana, algunos de nosotros sabremos más acerca de todo lo que los teólogos de la tierra pudieran decirnos. No es sino un fino velo el que nos separa del mundo de gloria. Puede ser rasgado en dos en cualquier momento, y entonces de inmediato. Gloria a Dios por su gracia y su misericordia. Le podemos conocer, le podemos ver en cada aspecto de nuestra vida y le podremos ver cara a cara en la eternidad. Gloria a su santo nombre, porque en su preciosa palabra nos muestra tan grandes promesas. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, a tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.